responsable. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos del programa. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos está también en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y con las etiquetas #Monitor de Derechos Humanos, observa atrocidades. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 8 de junio de 2022 tenemos un tema importantísimo, un tema central, un tema fundamental. Es el tema del derecho a la propiedad. Y tenemos nada más y nada menos que al doctor Carlos Ayala, gran amigo, admirado y respetado profesor de Derecho Constitucional en Venezuela. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autor de un número importantísimo de libros, de artículos, de monografías, etc. Realmente una experiencia completa en su vida, en su trayectoria respecto a los derechos constitucionales y los derechos humanos. Así que bueno, Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tienes la palabra. Muchas gracias a ti, Fernando, por esta invitación a este programa tuyo que se produce aquí en Radio Caracas Radio, y para mí es un honor conversar contigo y con tus escuchas en la tarde de hoy. Bueno, miren, la propiedad es indudablemente no solamente un derecho fundamental, un derecho constitucional, sino un derecho humano internacional. Es uno de los derechos, yo diría, más antiguos que se configuró como derecho. Originalmente los derechos que va a reconocer el Estado giran en torno a la libertad personal, en torno a la igualdad en sentido jurídico, igualdad en sentido no de contenido, sino igualdad ante la ley, no en el contenido de la ley. Y la propiedad va a ser uno de los primeros derechos, tan es así, en nuestra primera Constitución de 1800... ¿Ah? Sí, adelante. Así, en nuestra primera Constitución de 1811 se consagró el derecho a propiedad, y en la Declaración de Derechos del Pueblo, que se adoptó unos meses antes también, y así fue evolucionando en toda nuestra historia constitucional hasta llegar a la Constitución actual de 1999. Ahora, ese derecho que tenemos todas las personas a la propiedad, un derecho de usar, gozar y disponer de la propiedad, la cual en virtud de su función social está sometida a las limitaciones que se establezcan por ley, y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la propiedad, y que solamente puede haber una situación de la exclusión de la propiedad por vía de la figura de la expropiación, que es muy exigente, y que dentro de sus exigencias está precisamente el pago previo y oportuno de la indemnización. Bueno, eso además va acompañado del derecho
que tenemos entonces las personas, que va desde la propiedad de nuestros enseres, la propiedad de sobre nuestra pensión, la propiedad sobre nuestro salario, que sigue con la propiedad de nuestra vivienda, por más humilde o más rica que sea, y sigue a otros elementos de la propiedad. Bueno, la propiedad entonces es un derecho en sí mismo, pero a su vez un derecho instrumental para la realización de otros derechos humanos. Y este derecho debe ser respetado y protegido por el Estado. Pero es que además a partir de 1948 la propiedad pasó a ser un derecho humano internacional. En las primeras declaraciones de derechos humanos, tanto en la Declaración Americana como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se va a incorporar la propiedad como derecho humano. Luego va a entrar en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos en 1950, luego en la Convención Americana en 1969, luego en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y de tal manera que en todos los sistemas regionales está consagrado expresamente en tratados y es objeto de protección y de una rica jurisprudencia que vamos a comentar a continuación algunos aspectos. Curiosamente, a pesar de que en el sistema de Naciones Unidas aparece la propiedad reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por gajes no del oficio, sino de la diplomacia en los años 60 y la influencia sobre todo de Rusia, China y de alguna manera de los países satélites de esto. De la Unión Soviética. Rusia, sí, China, la Unión Soviética en su momento y sus países satélites, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se consagró la propiedad, pero es que tampoco se consagró en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, sin embargo, esto ha sido corregido. ¿Cómo ha sido corregido? Bueno, en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que monitorea, aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ese comité la jurisprudencia ha dado entrada al derecho de propiedad. Fíjate tú por qué vía tan interesante. Como establece como la Constitución americana las cláusulas del debido proceso, es decir, que toda persona que vaya a ser afectada en sus derechos debe de serle respetado el derecho a un proceso justo ante jueces independientes, imparciales, con el derecho a la defensa. Entonces, en los casos en que una persona es privada de su libertad a través de un procedimiento arbitrario y sin derecho a la protección judicial, el comité declara la violación, en ese caso, del derecho de propiedad por vía del debido proceso. Tenemos casos no solamente internacionales importantes, sino tenemos casos venezolanos, como es el caso de la intervención y liquidación, la toma de Econoinvest, donde uno de sus accionistas principales y presidente, Gabriel Osío, llevó su caso al Comité de Derechos Humanos y allí se establece y se requiere, pues en ese sentido, la reparación. Entonces, esto es muy importante, Fernando, porque quienes tienen la protección internacional de la propiedad garantizada por tratados especiales de inversiones son los grandes capitales, son las transnacionales, y que además tienen las posibilidades de acudir al arbitraje internacional, que es costosísimo. Es costosísimo tanto los árbitros como el procedimiento, como los abogados. Pero entonces, por decirlo así, los nacionales venezolanos, las personas venezolanas que no hacen la inversión a través de uno de estos vehículos, no estarían protegidas internacionalmente, no están protegidas internacionalmente por estos tratados de inversión, de protección de inversiones. Y este vehículo de los derechos humanos ha probado ser un vehículo importante para la protección de la propiedad de distintos grupos, que es otra cosa que podemos conversar hoy. La verdad, Carlos, es que has pintado un panorama interesantísimo y fascinante, diríamos. Y voy a tomar el primer término que utilizaste sobre uno de los derechos más antiguos y recordar las famosas
estructuras y codificaciones cuneiformes de la antigüedad, Hammurabi, entre otros, ¿no? Donde ya justamente se hablaba de la jurisprudencia y el reconocimiento de la propiedad sobre los bueyes, sobre los animales, sobre los granos, sobre la tierra, ¿no? Y yo creo que quizás en términos de longevidad y antigüedad, el derecho a la propiedad ha sido reconocido mundialmente, inclusive antes que el derecho a la vida. No sé qué comentarios tiene sobre eso. Bueno, fíjate, a ver, no, muy interesante. Haciendo referencia desde el punto de vista jurídico, la verdad es que los derechos como tal nacen cuando hay la institución del Estado encargada de respetarlos, protegerlos y es frente a quien los exigimos. Pero indudablemente que sin llegar a la configuración de derechos, yo diría que sí que están reconocidos. Bueno, antes del Código de Hammurabi nos podemos ir a las tablas de los 10 mandamientos. No robar, no codiciar los bienes ajenos, respetar en consecuencia los bienes ajenos, ¿no? Sí, indudablemente que es uno de los más antiguos, está con la vida, está con el debido proceso. El debido proceso algunos lo consiguen en la expulsión de Adán del paraíso terrenal, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? O sea, le da el derecho a la defensa y Adán explica la historia que ha tenido con la culebra y la manzana. Pero bueno, lo importante es que en las etapas más modernas, cuando nace el Estado como institución central que reconoce, cuando llegan las constituciones, cuando llegan el Estado de Derecho, más adelante la democracia, entonces está establecida la propiedad. No, fíjate, la propiedad internacionalmente entonces tenía ese problema de protección, era protegida respecto a extranjeros a través de la protección diplomática, y por eso es que hay juicios muy famosos en la Corte Internacional de Justicia, como el Barcelona Traction, donde un Estado demanda a otro por el daño que le hizo a sus nacionales. Pero esas personas, si no eran nacionales del segundo Estado, no le podían pedir la protección. Lo interesante de la propiedad como derecho humano es que es de toda persona, de toda persona. Entonces, es universal. Es universal, de toda persona, sin exclusión, sin discriminación. Y eso incluye, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde ha habido todo un atropello de la propiedad sin posibilidad de reclamar, sin posibilidad de indemnizaciones, en todas esas empresas que fueron confiscadas, que fueron atropelladas, que fueron incautadas arbitrariamente, en todas esas tierras que fueron incautadas arbitrariamente, es que tienes la posibilidad de invocar la propiedad como un derecho humano también susceptible de protección internacional. Sí, sin duda. Qué bueno que haces la cita bíblica y los 10 mandamientos. Me parece que es un gran ejemplo de ver que la antigüedad tan remota como el derecho a la vida, ¿no? En el sentido de no matarás, no robarás, etc., ¿no? Ahora bien, aparece en nuestra Constitución el derecho de propiedad, como tú muy bien dijiste, en 1811, y la prohibición de la pena de muerte fue en 1864, ¿no? Con el famoso, primero con el famoso decreto de garantía y luego con la Constitución del 64, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un devenir, va pegado, así como el derecho a la vida es un requisito para todos los demás derechos. Tú hablabas de un aspecto de comunicabilidad del derecho de propiedad que es extensivo a los demás derechos. ¿Cómo se aplicaría eso en términos de la vida práctica de cualquier persona? Bueno, mira, primero, los enseres que yo tengo en el hogar, que son de mi propiedad, no pueden ser sustraídos ni mucho menos destruidos arbitrariamente. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, en todas estas incursiones que tiene la policía o que puede tener el ejército en viviendas de cualquier naturaleza, estos han sido en caseríos rurales, ha declarado entre los derechos violados el derecho de propiedad. Entonces yo tengo el derecho de propiedad que exige al Estado que no pueda incursionar en mi propiedad arbitrariamente, que no pueda destruirlo, que no pueda tomarlo. Sí. Por ejemplo, si yo tengo
un vehículo con el que trabajo, bueno, ese vehículo no solamente es una propiedad, sino es un instrumento para mi trabajo, es un instrumento para yo realizar mi forma de vida, para tener mis ingresos, para poder sostener mi familia, ¿verdad? O Sí. si yo tengo otra propiedad, por ejemplo, un apartamento que puedo alquilar, bueno, eso es parte de una propiedad que también forma parte del patrimonio y los ingresos. Ahora, eso que lo vemos en sentido ortodoxo tradicional, en otras culturas que tenemos también en Venezuela, adquiere un carácter, si tú quieres, vital. Por ejemplo, en los pueblos y comunidades indígenas, todo lo que es la tierra forma parte de una cosmovisión, de una forma de vida donde la tierra es un elemento vital, no solamente para la subsistencia de alimentos, sino para la convivencia, para la realización de actividades religiosas, para la concepción de la vida. Es un espacio vital. Y por eso es que dentro de los derechos de los pueblos indígenas está el derecho a la demarcación de un territorio. Y eso ha entrado también, no solamente la propiedad tradicional, sino esta propiedad que también es propiedad, pero en una dimensión colectiva, guión individual, es decir, que individual a través de la colectividad que se ejerce en el desarrollo de la jurisprudencia internacional, tanto del Comité como de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana. Y parece mentira, pero se ha desarrollado muy ricamente la propiedad rural de comunidades campesinas, la propiedad de territorios indígenas, para dar protección, el derecho de marcación, la obligación, las consultas para las actividades que se van a realizar en territorios indígenas, la consulta previa, informada, que debe hacerse antes de actividades. Pero también en otros sentidos, también la Corte ha dado protección al concepto de propiedad, también ampliado hacia otros elementos, desde la propiedad tradicional, en un caso muy famoso, Salvador Chiriboga, en Ecuador, que se le fue tomada la propiedad y después de 18 años no se le había pagado la indemnización. Bueno, la obligación de que el Estado haga un avalúo justo y un pago de la justa indemnización, que lo hizo el avalúo y la orden de pago la propia Corte Interamericana. De tal manera que lo que estoy dando a entender es que la propiedad ha sido objeto de desarrollo como derecho humano, como hemos dicho, como un derecho en sí, como un derecho instrumental para el desarrollo de la personalidad, para el trabajo y para otras actividades que pueden estar vinculadas con la salud, con la educación, etcétera, etcétera, o la actividad económica propiamente dicha. Sí, sin duda alguna, el tema está interconectado de una manera totalmente indivisible, y esa interdependencia hace ver que el derecho a propiedad, cuando tú lo quiebras, cuando tú lo eliminas, cuando lo suprimes, es caótico, ¿no? Genera una catástrofe, y se ve en la experiencia de lo que fue la Unión Soviética, lo que fue Camboya, lo que ha sido China durante tantos años, hasta que reconoció la propiedad por fin, ¿no? Bueno, y en el caso han ocurrido genocidios y crímenes de lesa humanidad en cantidades millonarias, pues, ¿no? Así es. Sí, te iba a decir que en el caso de Venezuela, la toma arbitraria de más de 1.200 empresas destruyó la economía productiva, destruyó la economía productiva en el campo, cuando fueron tierras que se estaban trabajando, destruyó empresas, fabricación de alimentos, y ciertamente la propiedad nos permite que con el producto de nuestro trabajo las personas podamos tener un patrimonio que nos dé independencia frente al Estado, que no tengamos que depender de una bolsa CLAP. Si lo que la gente quiere es trabajar un trabajo digno y bien remunerado, no quiere depender del Estado. Entonces, es interesante cómo la Corte Interamericana también, todo este tema de las prestaciones, está el caso de los 5 pensionistas en Perú, está el caso de la obligación de nivelar
todas las pensiones que estaba pendiente también en el Perú. O sea, ese derecho de propiedad a la remuneración que yo recibo por mi trabajo y que me da mi independencia y mi sostenibilidad como familia, como persona y como ciudadano, y que además me permite al mismo tiempo no solamente la sostenibilidad, sino en un momento dado un gasto de distracción o un gasto de educación, etcétera, etcétera. De tal manera que la propiedad está vinculada con el desarrollo mismo de la persona humana, de su libertad y de la democracia. Y por eso que los sistemas democráticos tienen que respetar la propiedad, por supuesto, con las regulaciones, con los impuestos que están sujetos de manera proporcional y razonable, con las restricciones que pueden establecerse por distintos motivos y que deben estar en las leyes y que no deben ser excesivas para vaciar el derecho a propiedad, pero que se justifican en virtud de la función social de la propiedad, hasta una expropiación, que es una figura muy noble para construir una autopista, una obra pública, eso sí, mediante el pago de una justa indemnización. Sí, la idea que acaba de mencionar es central, y el ejemplo de las 1.200 empresas expropiadas, aquella famosa política del exprópiese, generó desempleo a niveles masivos y ocasionó todo esto que llamamos la emergencia humanitaria compleja, entre otros factores, pero ese fue un factor importantísimo, ¿no? Porque privó a la gente de empleo, e inclusive de un empleo digno, generó un enorme desempleo y una dependencia del Estado parasitaria, sin ningún tipo de posibilidad alguna, salvo el control social, ¿no? Así es. Ahora, tú dices una cosa muy importante, y voy a volver un poquito más atrás, el tema de los indígenas, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando leí tu libro, que por cierto, tenemos que hacerle un homenaje a ese libro, es un libro demasiado bueno, te digo, porque explica de manera muy sencilla un tema complejísimo, y en 89 páginas reduces toda la historia del derecho de propiedad y sobre todo la historia legal, que hace que cualquier persona que no sea abogada, que no tramite pues, en nuestra profesión, que no tenga el título, que no tenga la licenciatura, pueda entender la magnitud y la importancia y la densidad de este derecho, ¿no? Muchas gracias. Entonces, recomendamos muchísimo ese libro, y ya vamos a dar las pautas para que la gente lo adquiera y lo pueda revisar de manera gratuita, ¿no? Pero tú mencionas ahí algo que me gustó muchísimo, que es la diferencia entre la propiedad privada y el concepto comunal, el concepto tribal de la propiedad indígena. Y estás hablando de la demarcación. ¿Y por qué es tan importante la demarcación? ¿Eso tiene que ver con la capacidad de subsistir estos pueblos? ¿O esto es simplemente, digamos, una visión proteccionista de tipo caritativo hacia los indígenas? Mira, estos conceptos, a menos de que uno haya sido expuesto a ellos, no se entienden a cabalidad, porque no forman parte de nuestra, digamos, cultura occidental criolla. Yo una vez, cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos un viaje de emergencia a una región de la sabana, en la frontera de Colombia hacia Venezuela. La Gran Sabana. No, en el llano. Sí, pero que se llama una población pequeña, sabana, donde había una comunidad indígena que había amenazado que se iba a suicidar por segunda vez toda la comunidad, desde la época en que llegaron los españoles, que ya hubo un suicidio parcial, porque las empresas petroleras estaban dañando su Dios, que era su tierra. Y allí estuvimos con ellos, y estaban listos y preparados, y por cierto, con una especie de vestimenta muy curiosa, porque es una zona donde se da mucho las plantaciones de plátanos y todas esas árboles, y entonces estaban cubiertos como con unas máscaras. Y el tema es que para ellos, si se contaminaba, se seguía contaminando la tierra, se terminaba
con la tierra que es donde brota la vida, de donde brotan los dioses y de donde ellos se pueden desempeñar libremente en su espacio vital. Entonces, para las comunidades indígenas, a diferencia de uno de nosotros el que tenga una tierra, o pues, tú sabes, puede sembrarla o lo que sea, el espacio de la tierra es un espacio vital. No es el concepto de propiedad nuestro, por eso se habla más de demarcación, porque no es un tema de propiedad privada, es un tema de espacio vital, y por lo tanto hay sitios históricos, hay sitios religiosos, hay montañas, hay ríos, y por eso es que para hacer actividades económicas o intervenciones en territorios indígenas y para poder conciliar en algún momento dado, si es conciliable, la propiedad privada con el territorio indígena, es que desde la Organización Internacional del Trabajo de hace mucho tiempo están los convenios, el 157 y el 169, relativos a pueblos tribales e indígenas, que exigen, entre otras cosas, que cuando vayan a hacerse actividades económicas se haga una consulta previa, previendo todo el tema del impacto ambiental. Entonces, esa demarcación no es como un tema tradicional de propiedad privada, sino una demarcación de territorio vital. Y sobre él se generan consecuencias precisamente de protección y de respeto. A veces permite convivir la propiedad privada con el territorio indígena, otras veces no, y la Corte Interamericana ha venido desarrollando, bueno, cuáles son los mecanismos de sustitución, los mecanismos de compensación, qué ocurre si un territorio indígena fue dañado, fue excluido, se hizo una represa encima de él, bueno, cómo se hace la consulta para sustituir el territorio, cuáles son los pasos que hay que seguir, o al revés, un particular que tenga una tierra dentro de un territorio indígena que se hace incompatible, como entonces buscar figuras como la expropiación. Entonces hay que conciliar ambas situaciones, en respeto, por supuesto, en el caso de los indígenas, a su concepción, a su cosmovisión del territorio como algo vital y religioso. Sí, eso nos sitúa en el tema de qué hacer, por ejemplo, en el caso del arco minero. El artículo 120 de la Constitución habla de ese mecanismo que debería existir de conciliar los intereses del Estado en cuanto a los beneficios se refiere de cualquier explotación que haya en la selva. Y, por supuesto, compartir con las comunidades indígenas cualquier beneficio que se derivare. Pero, que yo sepa, no existe nada de eso, ¿no? No, al revés, hay una destrucción ambiental, hay una destrucción del territorio en esa zona del arco minero, y una destrucción muy peligrosa porque no es renovable en muchos casos. Se han destruido cauces de río, se han destruido bosques que no van a poder ser repuestos porque se ha utilizado mercurio, y todo eso ha contaminado poblaciones indígenas y ha introducido malos elementos desde el alcohol y sustancias, pasando por temas de violencia. Hemos visto ejecuciones de indígenas en esas situaciones, ¿verdad? Entonces ha sido el peor ejemplo y probablemente la violación ambiental más importante que está ocurriendo y sigue ocurriendo mientras hablamos en Venezuela. Claro, y mientras se hace esa destrucción masiva del espacio vital de los pueblos indígenas, se construyen estatuas horrendas por aquí en Caracas y se le cambian los nombres a las autopistas, a las montañas, haciendo creer pues que hay un respeto al indigenismo cuando en realidad están en su peor momento, incluso peor que las condiciones que había cuando los españoles nos colonizaron, ¿no? Porque bueno, qué peor peligro del ambiente de ellos y de todos los demás. Y qué peor que haber desconocido el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus representantes cuando se suspendieron en el 2015 a 3 representantes electos libremente, y hasta el día de hoy, después de que cesó esa Asamblea Nacional, no se pudo determinar los vicios ni se llegó a anular. Pero además, en las nuevas regulaciones del Consejo Nacional Electoral,
se estableció un mecanismo inconstitucional para elegir a sus diputados indígenas por vías indirectas en asambleas públicas. Es decir, se les violentó el derecho de votación universal directa y secreta. Se crean dos mecanismos, no es secreto el voto, es decir, como se les trata como una minusvalía cuando ellos han declarado en sus reuniones con las autoridades que para la elección de esas autoridades constitucionales ellos prefieren usar el voto tradicional, que otra cosa son las autoridades internas de los pueblos indígenas. Así es. Vamos a ir terminando, mi querido Fernando. Acabando el tiempo. Así es. Acabando el tiempo, sé que tiene un compromiso muy importante, unas palabras por el triste fallecimiento del comisionado Cansado Trindade, pero no quería que te fueras, Carlos, sin que nos dieras algo sobre tu libro. Yo lo voy a comentar en la segunda parte del programa, pero quiero que nos digas un poco qué te inspiró y por qué tomaste este tema tan difícil y qué recomiendas a todas las personas que te escuchan en este momento. Con mucho gusto y muchas gracias, Fernando, por esta invitación de nuevo que me hiciste a tu programa y poder hablar con tu audiencia, ¿no? Bueno, ¿qué me inspiró? Bueno, ese principio de que los derechos humanos son uno solo, son interdependientes, son inescindibles y que muchas veces hacemos énfasis, yo uno de ellos, en otros derechos humanos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, acceso a la justicia, independencia judicial, por supuesto, debido proceso, libertad de expresión, pero darme cuenta que en la mayoría de esas situaciones y de casos que yo he trabajado internacionalmente, siempre te cruzas con la propiedad. Siempre terminas cruzándote con la propiedad y la propiedad hay que introducirla como un derecho que cuando se entra, por ejemplo, en los casos de Vargas, las ejecuciones de Vargas en 1999, que se entraron a todas esas viviendas populares, se destruyeron, se ametrallaron, también se violó el derecho de propiedad de esa familia y no se les reparó. Pero también desde un caso de libertad de expresión, cuando se destruye una cámara, se destruye una grabación, se censura algo o se quita una concesión de radio o televisión, no solamente se afecta la libertad de expresión, sino el derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad pues es un derecho transversal y que debemos acostumbrarnos de que inclusive nuestro derecho a una remuneración justa, adecuada, es parte del derecho de propiedad, el derecho a que las pensiones del seguro social sean justas y adecuadas y sostenibles, entra dentro del concepto de derecho de propiedad. No lo estoy diciendo yo, así lo ha dicho la jurisprudencia internacional. Entonces, me parece que debemos incluir la dimensión del derecho de propiedad como un derecho básico en sí, un derecho fundamental en sí mismo y esencial para la realización de la persona humana, la realización de otros derechos. Entonces, creo que este mensaje es el que quiero dejar, es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho que tenemos que empoderarnos, que tenemos que reclamarlo interna e internacionalmente. Y bueno, te doy las gracias por esta oportunidad que me hiciste de comentar sobre este libro y su motivación para escribirlo y ojalá que sea divulgado y, como tú dices, de fácil acceso para que la gente se pueda enterar y pueda profundizar en este tema. Estupendo, Carlos. Agradezco mucho tu gentileza de atendernos. Agradezco mucho tus palabras y sobre todo tan sereno y tan profundo a la vez, ¿no? Y tan sencillo en tu explicación. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos con más discusión y más debate sobre el tema de la propiedad. Muchísimas gracias. Ya regresamos. Carlos, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.ve. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿cómo están? Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. En la segunda parte de esta programación del día de hoy, ya en la primera parte tuvimos el privilegio, el honor, el prestigio y además la muy buena suerte de contar con Carlos Ayala, quien nos estuvo explicando aspectos centrales del derecho de propiedad. Derecho de propiedad como derecho universal, el derecho de propiedad como uno de los más antiguos de la humanidad, parejo, quizás posiblemente anterior también al derecho a la vida, es decir, hay una indivisibilidad y una interdependencia entre ambos, pero digamos, una de las primeras cosas que dice los 10 mandamientos y que establecen en la jurisprudencia los antiguos pobladores de los distintos suelos del territorio del planeta, que hablaban justamente de cómo proteger la vida y cómo proteger la propiedad. No matarás, no robarás. Son los mandatos imperativos, pues, respecto de esos derechos fundamentales, que se constituyen en requisitos para poder gozar de los demás derechos. Son derechos transversales, que a su vez tienen la facultad de decir, bueno, es que si falta uno de ellos, los demás pierden sentido. Se rompe la cadena de los derechos. Hablábamos con Carlos de varios de los aspectos fundamentales y él citaba unos ejemplos de esta fundamentalidad de los derechos humanos, pero en concreto sobre el derecho de propiedad, cuando habló del tema de las expropiaciones de 1.200 empresas durante estos últimos veintitantos años que llevamos de una política y de una ideología que se concentra y que le da mucha atención pues al tema de la propiedad comunal contra la propiedad privada. Y vemos el resultado. ¿El resultado cuál es? El empobrecimiento de la población, el desempleo masivo, la dificultad para conseguir alimento, para sostener una vivienda y, por supuesto, para tenerla.
la enorme dificultad de los pobladores para pagar sus gastos básicos, de sostenimiento, de salud, de alimentación, en fin, de todas las cuestiones más fundamentales y más elementales que garantizan la vida humana. Entonces, eso genera una situación de deprivación total. Por algo es que la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello logró identificar que el empobrecimiento de los venezolanos está en el orden de del 94,5% de la población. Y la miseria, es decir, la pobreza extrema, la menesterosidad, la indigencia, está en un 78% de la población. Eso explica el por qué entonces encontramos mucha gente que aún viviendo en nuestro territorio tiene que pedir limosnas en las calles, en las estaciones de servicio, en los semáforos, en cualquier lugar que pueda. Y eso explica también el por qué 6.100.000 y pico de habitantes de Venezuela han tenido que emigrar, han dejado de ser habitantes de nuestro territorio y han tenido que pasar a ser habitantes de otro territorio, en condiciones también muy difíciles, pero por lo menos con la expectativa de conseguir algún empleo, aunque sea mal pagado, con la expectativa de conseguir algún tipo de asistencia social, por ejemplo en términos de salud, conseguir lo más básico, ¿no? Para poder atender cualquier contingencia, cualquier emergencia, cualquier urgencia que le plantee la salud y que, por supuesto, tenga que dar o el Estado o la sociedad a través de limosnas, el Estado a través de programas de atención a estas personas que van en situación depauperada, ¿no? Ayer justamente estábamos viendo las noticias y encontramos que un grupo de unos 14.000 individuos están tratando de cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Y dice la noticia que la mayoría de ellos son venezolanos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Qué motivó este asunto tan grave, tan importante, de tener que atravesar todo el continente de aquí hasta allá, es decir, caminando por selvas, por terrenos inexplorados a veces, por terrenos dificultosos, llenos de culebras o de mil obstáculos físicos, materiales, con gran calor a veces, pero con mucho frío también en otras oportunidades, e ir cargando con ancianos, con viejitos, con viejitas, con niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, cruzar la selva de Darién, llegar a México y luego atravesar todo ese gran país de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados hasta llegar a los Estados Unidos con la expectativa de vivir mejor, con la ilusión de obtener un trabajo, con la fantasía, a veces, muchas veces no lograda, de conseguir un espacio donde vivir, porque en su país no pueden hacerlo. Y todo eso tiene mucho que ver con el derecho de propiedad violado por el Estado, la política del exprópiese, ¿no? Que se ha convertido en uno de los factores más perturbadores de la vida social y de la tranquilidad humana en nuestro país. Entonces, ahí tenemos un problema gravísimo. Decía, además, el doctor Carlos Ayala, en su muy brillante y sobre todo muy diáfana y coloquial intervención en este programa, que existe en nuestra Constitución un régimen muy particular, no solamente de reconocimiento al derecho de propiedad, sino que este derecho ha sido constantemente reconocido en nuestras constituciones, desde 1811 en adelante, en la Declaración de los Derechos del Pueblo, redactada por Juan Germán Rocio, en todas las constituciones, inclusive en la Constitución actual, pero que a partir de estas políticas ideológicamente motivadas, eso ha sido vaciado de contenido y ha sido, digamos, descontextualizado, al punto prácticamente en que se ha matado, se ha violado, se ha conculcado de manera profunda este derecho, trayendo consecuencias desastrosas, ¿no? Y ya lo vemos pues en las cifras que hemos mencionado, 1.200 empresas privadas estatizadas, expropiadas, sin indemnización además, sin reconocer ni uno solo de los derechos
atinentes a quien ha sido expropiado. Porque vamos a estar claros, la expropiación es un mecanismo constitucional riguroso, exigente, que busca salvaguardar los derechos fundamentales, el derecho básico de propiedad, pero consustanciado y en equilibrio con las necesidades sociales. Por ejemplo, cuando hay que construir una vía para el metro, cuando hay que hacer una carretera, cuando hay que construir una base para la perforación petrolera, por ejemplo, ¿no? Siendo nosotros un país esencialmente minero y petrolero. Es necesario entonces realizar una cantidad de trabajo de orden legal para poder efectuar esa perforación, o para construir la carretera, o para hacer la nueva línea del metro. Tú tienes que pagar, indemnizar a las personas que han sido expropiadas, y eso tiene todo un mecanismo de orden jurídico para poder realizarse. No es que con la mirada o con el dedo acusador se dice exprópiese aquí, exprópiese allá, y bueno, después verá la persona cómo queda, ¿no? Arruinada en muchos casos, o empobrecida en todos los casos, y también en todos los casos vulnerada en un derecho fundamental. Entonces tenemos aquí un primer elemento. Pero yo quería referirme también a lo que mencionaba el doctor Ayala de manera elocuente sobre el derecho de los indígenas o de los pueblos indígenas de la propiedad. Y ahí tenemos un concepto diferente que nace con la idea de territorio. Ya no es el derecho de propiedad privada, sino el derecho comunal, el derecho tribal, el derecho del pueblo indígena a tener una extensión de territorio donde poder realizar todas sus actividades vitales. Estamos hablando entonces de la pesca, de la caza, de la recolección, de la agricultura, tal como la practican, y sobre todo de poder vivir en las condiciones en que ellos han vivido milenariamente. No digo tradicionalmente, sino milenariamente. Desde mucho antes de haberse constituido la nación Venezuela y de mucho antes de haber sido conquistada y colonizada por el reino de Castilla y el reino de Aragón. Es decir, los españoles, en otras palabras, ¿no? Como se les conoce. Pero ya fueron en realidad los castellanos quienes colonizaron nuestro país. En todo caso, es muy importante ver cómo emprendimientos del Estado venezolano, no de empresas privadas, sino del propio Estado, que de manera directa ha venido horadando, perforando el territorio de los indígenas y creando entonces una nueva catástrofe. Ya no es solamente la emergencia humanitaria compleja que se viene produciendo a nivel nacional, es decir, en todos los espacios del territorio nacional, las zonas urbanas, las zonas rurales, los territorios indígenas, porque también han sido afectados por la emergencia humanitaria, sino que ahora esto se ve acentuado, acicateado, empeorado de manera brutal con el arco minero. ¿Por qué? Porque introduce una de las más terribles actividades humanas, que es la extracción. La extracción ha sido siempre una actividad de los seres humanos, sobre todo a partir de la revolución industrial. Nos han incorporado máquinas poderosas para poder extraer carbón, petróleo, gas, oro, diamantes, minerales de todo tipo, que han sido necesarias para crear la prosperidad con que hoy vivimos, ¿ok? El confort, la calidad de vida que hoy disfrutamos. Pero también eso tiene un impacto. Y sobre esa base, eso debe ser acometido siempre y cuando se respeten no solamente los derechos de los pobladores de esos extensos territorios, sino también que se respete el ambiente, se respete el suelo, se respete el bosque, se respete la fauna, la flora, porque todos ellos son, digamos, elementos también vitales, no solamente para la existencia de un país como Venezuela, sino ya para la humanidad. No nos olvidemos lo que está ocurriendo a nivel planetario, y es el cambio climático. Por la destrucción desaforada
que ha habido, sobre todo en los últimos años, del ambiente, ¿no? La contaminación en todas sus dimensiones, no solamente por el consumo de combustibles fósiles, sino también por la deforestación, por ejemplo, ¿no? También por la explotación de los llamados monocultivos que empobrecen los suelos. Y por supuesto el tema extractivo. Pero este tema extractivo no es igual a hacerlo en un espacio abierto, deshabitado, que hacerlo en un espacio boscoso, con animales a punto de extinguirse, con flora y fauna endémica, y además de eso, una población humana, que son los pueblos indígenas, que tienen unas condiciones existenciales que sin ellas no pueden continuar viviendo ni seguir existiendo. Bueno, yo creo que con esa reflexión vamos a ir cerrando el programa, ya el tiempo se nos está acabando, pero quería dejar un mensaje para los activistas ambientales, los activistas indigenistas, los activistas en derechos humanos y en general para toda la población venezolana. Los derechos humanos tienen que ser más conocidos, tienen que ser mejor difundidos y sobre todo tienen que ser mucho mejor defendidos. Y este espacio justamente brinda herramientas conceptuales, nuestros invitados contribuyen muchísimo en eso, y en el caso particular del doctor Ayala nos ha dado un enorme aporte. Su libro se puede conseguir en la página web de CEVICE, es de acceso gratuito, lo vamos a publicar en nuestra cuenta de Twitter para que todos los que sigan nuestra cuenta puedan tener acceso inmediato y poder disfrutar ese estupendo libro de 89 páginas, las cuales se narra de manera amena, sencilla, directa, un tema muy complejo y un tema muy importante para nuestra existencia como nación. Así que muchísimas gracias, nos despedimos hasta el próximo miércoles con otro programa del Monitor de Derechos Humanos. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.